del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Como se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas instalados. Hizo un azote de cordeles y los echó a todos del templo, con las ovejas y bueyes. Desparramó las monedas y volcó las mesas de los cambistas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad eso de ahí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: la pasión por tu casa me consumirá. En vista de aquello, intervinieron los judíos preguntándole: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo de que él hablaba era su cuerpo. Cuando resucitó, se acordaron los discípulos de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a estas palabras de Jesús. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El templo de Jerusalén fue construido por Salomón, el hijo de David, unos 900 años antes de Cristo. Pero fue destruido cuando los babilonios atacaron Jerusalén y destruyeron las murallas y el templo de la ciudad. Fue reconstruido unos 100 años más tarde, pero después había decaído y fue Herodes, el mismo Herodes que mató mandar a los niños, Herodes el Grande, que aunque era cruel, fue un gobernante eficiente. Él mandó reconstruir el templo y esa reconstrucción comenzó el año 19 antes de nuestra era. Y en realidad no terminó hasta después de Cristo. En realidad se terminó de reconstruir el templo recién en el año 63 después de Cristo. Y muy poco después fue destruido nuevamente y definitivamente por los romanos. Esto nos permite fechar, porque aquí se dice 46 años hemos tardado en reconstruir este templo. Que esta escena ocurrió en la Pascua, se dice aquí que es la Pascua de los judíos, es decir, más o menos esta época, digamos marzo, comienzos de marzo, del año 28 de nuestra era. Ese es un dato muy interesante, coincide con la información que nos da San Lucas en capítulo 3, de que Jesús empezó en el año 15 de Tiberio, que es más o menos es también el 28 después de Cristo. Segundo punto que quería compartir con ustedes es que aquí realmente había un abuso. Pero no era tanto el abuso, porque se necesitaban todas estas cosas. Los animales, las ovejas, los bueyes, se ofrecían en el templo como sacrificio. No es como ahora que en las iglesias ofrecemos pan y vino solamente. Allá era casi una carnicería. Y lo que se ofrecía eran estos animales. A Dios se le ofrecían animales. Entonces se necesitaban ovejas, bueyes, palomas para la gente más pobre, etc. Y esto de los cambistas, no se aceptaba el dinero romano dentro del templo porque tenía la cara del emperador. Por lo tanto era considerado una idolatría por los judíos, entonces había una plata especial dentro del templo. Y es por eso que se necesitaba que hubiera cambistas. Bien, entonces todos estaban haciendo su trabajo. Quizás demasiado adentro, podrían estar un poco más afuera, sí, y eso era un abuso. Pero ellos estaban haciendo su trabajo. Entonces Jesús está en parte corrigiendo un abuso, pero está yendo a algo mucho más profundo, que es algo que muchos profetas en el Antiguo Testamento habían dicho. Es un signo profético de que la institución del templo será reemplazada.
es una idea parecida a la que se lee en este mismo domingo en el ciclo A litúrgico del año litúrgico, es decir, el año pasado. Ahora estamos en el ciclo B, cuando Jesús conversa con la samaritana y ahí la samaritana le dice, bueno, ¿dónde se debe adorar a Dios? ¿En Jerusalén, como lo hacen ustedes los judíos? ¿O aquí en este monte, como hacemos nosotros los samaritanos? Y Jesús dice, en el futuro no se va a adorar a Dios ni allá ni acá, sino que en espíritu y en verdad. Es decir, no será necesario el templo. Jesús en realidad inaugura una religión en que los templos no son tan importantes. Es verdad que nos ayudan a nosotros, pero donde dos o más personas que creen en Cristo están reunidas, Cristo está en medio de nosotros. Y no importa. Podría venir un terremoto y destruir a todas las iglesias del mundo. Aunque queden dos cristianos, nosotros vamos a seguir reuniéndonos y Cristo estará dentro de nosotros. Aunque nos quemen las iglesias, Cristo estará dentro de nosotros porque está en la comunidad más que en los edificios. Entonces, este signo profético de Jesús es para indicar que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, como dice Juan, o sea, Jesús en Juan 4, es decir, 2 capítulos más adelante que el que estamos leyendo hoy día. Por último, hay una cosa que a muchos nos pone un poco incómodos. Se ve un poquito violenta la reacción de Jesús. ¿No es pecado enojarse? Bueno, sabemos que Jesús no cometió pecado. Por lo tanto, el enojo que Jesús tuvo no fue pecado. Bueno, se habla de la santa ira. Bueno, San Pablo dice, enójense, pero sin pecar, que la rabia no les dure hasta la noche. Ya, es humano enojarse, y no es malo ni bueno. Lo importante es no mantener el rencor. De repente, uno reacciona, y a veces incluso es bueno, porque eso le da energía a nuestras decisiones. Obviamente hay que tratar de controlarlo. Aquí Jesús obviamente hizo esto, se enojó, actuó de esta forma fuerte, no sabemos si violenta, pero sí fuerte, pero con cierta moderación. O sea, derramó las mesas de los cambistas, expulsó los bueyes, pero a los vendedores de palomas les dijo, saquen sus palomas. Justamente a los que trabajaban con los más pobres, a ellos los trata mejor. Bien, entonces no fue un descontrol de Jesús, sino que algo meditado y algo, una rabia bajo control, no estaba descontrolado. Bueno, es una lección para nosotros, enojémonos, ojalá no mucho, pero sin pecar. Y que la rabia no nos dure hasta la tarde, como dice San Pablo, y que también cuando nos enojemos, que sea bajo control, sin ofender. Que el Señor nos ayude y que entendamos entonces que lo importante, más que los edificios de la iglesia, es la comunidad cristiana, son los seres humanos, porque en los seres humanos, en cada uno de ellos y en la reunión de los seres humanos, de los cristianos, es cuando se hace presente Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.